Se nos dice, la versión oficial proporcionada por la presidenta, que el problema fueron los golpeadores estos, el bloque negro que va enmascarado, embosado, con gogles, con guantes, con armadura. No parece ajustarse a la descripción. Esta chiquilla, cuyos compañeros a su alrededor, que tampoco son del bloque negro, están pidiendo que la suelten. Esas niñas son bloque negro, no los veo armados, no los veo con armadura para lastimar a los pobres policías. Y ese chaval trae casco para protegerse porque viene en el bloque negro. No. Este muchacho que viene allí, ¿ustedes lo ven armado, bloque negro? Está detenido, está inmóvil, no puede hacer nada. Así que le damos un llegue. Este chamaquillo, querían generación Z, aquí hay generación Z y probablemente generación alfa. De la señora que cuando era joven estaba metida en esto y tampoco le gustaba que le pegaran. Se te olvidó todo, Claudia. Todo se te olvidó. Todo. La decencia de los jóvenes, el derecho de los jóvenes a protestar. Si quieres la ingenuidad de los jóvenes, que muchas veces van a cuestiones el que no saben. Pero precisamente porque no saben, la respuesta no es romperles la cabeza cuando se las rompían a ti y a tu maridito, el que después fue un corrupto. Hoy somos nosotros, mañana van a ser ustedes. Sí, tienes razón, compañero. Una patada en la cabeza. Dos. Aquí está uno de estos héroes atacando a los chicos con un machete. No tengo nada más que decir. Son los hijos de puta. Son los represores de ayer, son Díaz Ordaz. Hoy están sirviendo ellos a Díaz Ordaz como con Díaz Ordaz sirvieron otros que se habían fingido de izquierda. Esa misma izquierda que luego era la de Cristo, el que diseñó la política de Reagan. Él había sido un distinguido trotskista. Los traidores de la izquierda son los peores derechistas. Y el gobierno de México está hoy absolutamente empapado de traidores que alguna vez estuvieron en la izquierda junto a mí y que hoy están del otro lado de donde yo me quiera poner, porque nunca me voy a poner del lado donde están ellos.